¿Qué tal, mis queridas crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a tejer a esta hermosa princesita Blancanieves. El tutorial completo del paso a paso se encuentra dividido en 3 partes, siendo esta la número 1, donde vamos a tejer el vestido y las zapatillas. Y antes de comenzar te invito a suscribirte a este hermoso canal para seguir trayéndoles más patrones gratuitos como este. Materiales. En mi caso he tejido esta princesita con este hilo de algodón de la marca Amigurumi de círculo. El grosor de él es de 2 milímetros. Recuerda que si aumentas o disminuyes el grosor de tu lana, el tamaño de tu amigurumi puede variar. Y los colores que he utilizado han sido amarillo con una tonalidad clara para la falda del vestido y un amarillo más oscuro para las zapatillas. Blanco para el lacito de las zapatillas y para el cuello del vestido. Azul en tonalidad oscura y clara. Por supuesto, color piel. Rojo para el detalle de las mangas y el lazo del cabello. Y negro para el cabello, las pestañas y las cejas. Y esos serían todos los colores. Para el grosor de 2 milímetros de mi lana he utilizado este ganchillo de crochet de 2 milímetros. Aguja lanera para coser las piezas al cuerpo. Ojitos de seguridad tamaño 10 milímetros. Marcador de rondas, el cual puede ser un pedacito de lana o un marcador tradicional. Algodón siliconado o sintético para rellenar. Y por último, rubor para colocarle en las mejillas a nuestra princesita. Con eso ya podemos comenzar a tejer. Por aquí te dejo las abreviaciones de algunos puntos en crochet que vamos a utilizar, ya que también voy a subtitular este patrón en pantalla. Y ahora sí, comencemos a tejer. Vamos a comenzar tejiendo de arriba hacia abajo, así que iniciaremos con color azul oscuro y tejeremos 27 cadenas. Esto será la blusa del vestido. Así que voy a tejer mis 27 cadenas. Y aquí ya he finalizado. Ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Tejeremos en punto bajo. Así que voy a tejer el primer punto bajo en la segunda cadena. Tejo el primer punto bajo. Y ahora en esta, la ronda número 1, vamos a tejer 26 puntos bajos. Contando el primero también. Así que vamos a tejer puntos bajos sobre todas las cadenas hasta finalizarlas. Como aquí. Así es como quedaría. Ahora para la siguiente ronda tejemos 2 cadenas y giramos el tejido. Iniciamos la ronda número 2 y vamos a tejer en medios puntos altos. Así que voy a tejer primero 4 medios puntos altos. Uno al lado del otro. Al finalizarlos, vamos a realizar el agujero por donde va a pasar el bracito de nuestra princesita. Y para esto vamos a saltar
5 medios puntos altos. Tejemos una cadena y ahora sí saltamos 5 medios puntos altos. En el número 6, que sería este, voy a tejer el próximo medio punto alto. Así. Y ahora vamos a tejer 8 medios puntos altos, contando este como el primero. Así que tejemos 7 medios puntos más. Y aquí ya he finalizado. Ahora vamos a tejer el otro agujero para el bracito. Hacemos lo mismo, saltamos 5 medios puntos altos. Cuento 5 y en el número 6 tejo el próximo medio punto alto, pero antes tejo una cadena. Y ahora sí tejo el medio punto alto. Ahora vamos a tejer 4 medios puntos altos, contando este como el primero. Así que tejo 3 más. Y con esto finalizamos la ronda número 2 con un total de 16 medios puntos altos. Así es como quedaría. Y ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 3. Levantamos 2 cadenas y giramos el tejido. Esto lo haremos siempre al terminar cada ronda. Y en esta ronda vamos a tejer 18 medios puntos altos. ¿Y por qué 18? Porque en la cadena que hicimos al saltar los 5 medios puntos altos, allí también vamos a realizar un medio punto alto. En total levantamos 2 cadenas, así que 16 más 2 es 18. Y ahora lo que deberán hacer es tejer hasta la ronda número 5, 18 medios puntos altos. O sea que tejemos esta ronda y luego 2 más. Y no se olviden de levantar 2 cadenas y girar el tejido al finalizar cada ronda. Así que voy a tejer estas 3 rondas y ya vuelvo. Así es como quedaría. Aquí ya he finalizado por completo. Continuamos. Ahora vamos a cortar esta hebra. Vamos a cortar el color azul. Y agregaremos el color amarillo claro. Así que para ello vamos a tejer un nudo deslizado para así formar una cadenita y esta agregarla en el último punto, en el último medio punto alto que tejimos. De esta manera. Y ahora sí vamos a continuar tejiendo, pero antes vamos a unir los 2 extremos de esta manera. Vamos a unir así. Doblaremos así el tejido. Uniremos los 2 extremos y ahora vamos a enganchar la aguja en la segunda cadena. Y aquí tejemos un punto deslizado. Y seguidamente levantamos 2 cadenas. Y ahora sí podemos continuar con la ronda número 6. En esta ronda tejeremos únicamente tomando la hebra adelantera, es decir que tejeremos en FLO. En esta ronda entonces vamos a tejer 18 aumentos, es decir que tejeremos 2 medios puntos altos sobre un mismo punto.
En total tejeremos 36 medios puntos altos, 2 sobre cada medio punto. Y esto hará un aumento. Así que voy a tejer esta ronda y ya vuelvo para mostrarles. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como quedaría. Para continuar con la siguiente ronda, vamos a unir los dos extremos nuevamente y tejemos un punto deslizado en la segunda cadena. Seguidamente levantamos 2 cadenas y continuamos con la siguiente ronda, la número 7. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un medio punto alto y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta misma secuencia la vamos a repetir 18 veces en total, es decir, hasta finalizar toda la ronda vamos a tejer un medio punto alto y seguidamente un aumento de medio punto alto. Así que voy a tejer esta secuencia y ya vuelvo. Aquí ya he finalizado y tengo un total de 54 medios puntos altos. Como verán, el tejido quedará de esta manera. Ahora sí continuamos con la siguiente ronda. Como siempre, unimos los dos extremos y tejemos un punto deslizado en la segunda cadena y luego levantamos 2 cadenas. Ahora, de la ronda número 8 a la número 15, vamos a tejer 54 medios puntos altos. Eso quiere decir que deberán tejer 8 rondas de 54 medios puntos. Así que voy a tejer mis rondas y ya vuelvo para mostrarles. Como verán, aquí ya he finalizado y este sería el lindo resultado. Al finalizar, cortamos la hebra y esta la escondemos entre el tejido. Pasamos a tejer las mangas y vamos a utilizar este color azul en tonalidad clara. Aquí ya he tejido una manga y vamos a realizar la otra de la misma manera. Las dos se realizan de la misma forma. Entonces vamos a iniciar tejiendo un anillo deslizado o nudo deslizado para obtener una cadena. Y esta cadena la vamos a agregar en el vestido. Vamos a ubicar el vestido de esta manera y tejeremos de derecha a izquierda. Vamos a tejer sobre la ronda número 2 y luego sobre la ronda 3 y la 4. Entonces vamos a agregar el color en la ronda número 2. En el primer punto. Y aquí vamos a levantar 2 cadenas. En este mismo punto tejemos un medio punto alto. Y ahora vamos a tejer 5 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Es decir que en total serán 6 medios puntos altos. Y al finalizarlos, como aquí que ya he finalizado, vamos a cambiar de punto a punto bajo, ¿sí?
Entonces ahora vamos a tejer 6 puntos bajos, uno sobre cada punto. Y al finalizar tendremos un total de 12 puntos, 6 medios puntos altos y 6 puntos bajos. La ronda 1 ya estaría finalizada. Para continuar con la 2, unimos los dos extremos como hicimos en el vestido. En la segunda cadena tejemos un punto deslizado y seguidamente tejemos 2 cadenas. Ahora en esta ronda, la número 2, vamos a tejer la secuencia de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Tejeremos esta secuencia 6 veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Como verán, aquí ya he finalizado y tengo un total de 18 medios puntos altos. Continuamos con la siguiente ronda y la última. Enganchamos la aguja, tejemos un punto deslizado y levantamos una sola cadena. E iniciamos la ronda número 3. En esta ronda vamos a tejer disminuciones de punto bajo. Vamos a tejer 9 disminuciones. Es decir, que tejeremos una disminución al lado de la otra, hasta finalizar toda la ronda, con un total de 9 puntos bajos. Y al finalizar unimos los dos extremos y cortamos la hebra de hilo. Esta hebra la escondemos en el tejido. Y por último vamos a utilizar la aguja lanera con color rojo y vamos a bordar estas líneas en la manga. Lo haremos de esta manera. La separación de cada línea entre ellas será de 2 medios puntos altos, o sea que a cada 2 medios puntos vamos a realizar una línea. Y aquí ya he finalizado. Y por último vamos a utilizar color amarillo para bordar un detalle que tiene el vestido de Blancanieves, que es una línea en todo el medio de la blusa. Así que vamos a bordar esta línea recta de esta manera. Así de fácil sería. Luego esta hebra la cortamos y ya estaría finalizado. Y ahora pasamos a tejer el cuello del vestido. Mucha atención, este detalle lo vamos a realizar únicamente cuando tengamos el cuerpo realizado.
Cuando tengamos el cuerpo y vayamos a colocar el vestido, vamos a realizar este detalle. Y esto será porque ahora vamos a cerrar la parte posterior del vestido. Entonces, si lo cerramos antes de colocarlo en el cuerpo, no podremos colocar el vestido. Y ahora sí vamos a tejer esta parte, que sería en la parte posterior. Así que comencemos. Vamos a utilizar color blanco. Tejemos una cadenita y esta la vamos a agregar en el vestido. Como verán, el vestido en la parte posterior está dividido en dos, así que vamos a tejer en el extremo derecho. Contamos 8 puntos hacia adentro, de esta manera. Este sería el número 8. Y aquí voy a agregar la cadena. Estas serían las hebras de la ronda número 1. Agrego la cadena y tejo 2 cadenas. Este cuello estará tejido únicamente en punto alto doble. Así que tomamos 2 lazadas y tejemos el punto alto doble. Vamos a tejer un punto alto doble sobre cada cadena, sobre cada punto. En total serán 8 puntos altos dobles en este extremo. Y una vez finalizados los 8 puntos, ahora vamos a continuar tejiendo en el otro extremo, sobre las mismas hebras de la ronda número 1. Así que vamos simplemente a tejer el próximo punto alto doble en el siguiente punto del otro extremo, así. Y aquí igualmente vamos a tejer 8 puntos altos dobles. Así que voy a tejer los 8 puntos. Aquí ya estoy finalizando el último. Ahora para finalizar vamos a levantar 2 cadenas y en el mismo punto que tejimos el último, tejemos un punto deslizado, así. Y ya podemos cortar la hebra de hilo. Y así entonces es como quedaría. No se olviden de esconder los sobrantes de hebra. Ahora pasamos a cerrar la parte posterior del vestido. Vamos a utilizar la aguja lanera con el mismo color del vestido, en este caso el azul oscuro. Y vamos a ir dando puntadas sobre los 2 extremos para que se cierren de esta manera. Entonces vamos a unir los 2 extremos con ayuda de la aguja lanera. Y al finalizar podemos cortar la hebra de hilo. Y ahora sí estaría finalizado el vestido. Así de hermoso es como quedaría. Recuerden que si encuentran algún error en el patrón, notifíquenmelo en los comentarios. Y ahora pasamos a tejer el último accesorio, que serán las zapatillas.
vamos a utilizar el color amarillo oscuro. Así que iniciaremos tejiendo la zapatilla realizando 6 cadenas. Al finalizarlas vamos a continuar con la ronda número 1, donde tejeremos en punto bajo. Así que voy a enganchar la aguja en la segunda cadena y tejo un aumento de punto bajo. Y ahora tejemos 3 puntos bajos, uno sobre cada cadena. Al finalizarnos nos va a sobrar una cadena donde vamos a tejer 4 puntos bajos en esta misma cadena. Al finalizar vamos a tejer lo mismo que tejimos del otro lado. 3 puntos bajos, uno sobre cada cadena. Y al finalizar tejemos un aumento de punto bajo. En la siguiente cadena, un aumento de punto bajo. Con esto tendríamos un total de 14 puntos bajos. Ahora sí continuamos con la siguiente ronda, la número 2. Marcamos el comienzo de esta ronda y vamos a tejer un aumento de punto bajo en el primer punto. Luego tejemos 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Al finalizarlos, ahora vamos a tejer 4 aumentos. Esto quiere decir que tejeremos un aumento sobre cada punto, uno al lado del otro. Tejeremos 4 aumentos de puntos bajos. Al finalizar los aumentos, ahora tejemos 4 puntos bajos, uno sobre cada punto. Y por último, en el último punto que nos sobró, tejeremos ahí un aumento de punto bajo. Y con esto finalizamos la ronda número 2 con un total de 20 puntos bajos. Pasamos con la ronda número 3 y en esta ronda vamos a tejer únicamente tomando la hebra de atrás de cada punto. Es decir que tejeremos en BLO. Vamos a tejer entonces 20 puntos bajos en BLO, es decir tomando solamente la hebra de atrás de cada puntito. Y aquí ya he finalizado la ronda número 3. Continuamos la siguiente ronda, la número 4. En esta ronda vamos a tejer 20 puntos bajos, es decir que vamos a tejer 20 puntos bajos hasta finalizar toda la ronda. Y aquí ya finalicé la ronda número 4. Ahora pasamos con la ronda número 5, donde vamos a utilizar disminuciones. Así que vamos a iniciar tejiendo 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y ahora vamos a tejer 6 disminuciones, es decir que vamos a tejer una disminución al lado de la otra. Tomamos las 2 hebras adelanteras de 2 puntos y tejemos un punto bajo.
Esto sería una disminución. Ahora vamos a tejer 6 en total. Y aquí ya estoy finalizando mi última disminución. Por último, vamos a tejer 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y con esto finalizaríamos la ronda con un total de 14 puntos bajos. Por último, tejemos un punto deslizado y cortamos la hebra de hilo. Esta hebra, por supuesto, la vamos a esconder. Y así es como quedaría la zapatilla. Ahora pasamos a tejer el lacito de la zapatilla. Vamos a tejerlo en color blanco y vamos a iniciar tejiendo un nudo deslizado y seguidamente tejemos 4 cadenas. Este lazo va a estar tejido en medio punto alto, así que vamos a enganchar la aguja en la tercera cadena. Aquí vamos a tejer 2 medios puntos altos. En esta misma cadena tejemos 2 medios puntos altos. Luego tejemos 2 cadenas y en este mismo punto vamos a tejer un punto deslizado. Ahora pasamos a tejer en la siguiente cadena y en esta vamos a tejer un punto deslizado. Ahora vamos a levantar 2 cadenas y en este mismo punto, en esta misma cadena, vamos a tejer 2 medios puntos altos. Ahora levantamos una cadena y en este mismo punto tejemos un punto deslizado y dejamos una hebra larga antes de cortar, más o menos de este tamaño, y ahora sí la cortamos. Esta hebra larga que dejamos nos va a servir para envolver el centro del lacito, es decir, para hacer el centro de este lacito. Lo haremos envolviendo esta hebra alrededor de todo el centro del lazo, de esta manera. Por último, hacemos un nudo en la parte posterior y así es como quedaría el lacito de la zapatilla. Ahora lo que haremos será coserlo a la zapatilla y ya estaría lista. Vamos a coserlo en la parte delantera, así. Aquí ya he cosido el lacito y ya estaría finalizada la zapatilla. Ahora deberán realizar otra zapatilla de la misma forma y otro lacito también de la misma forma. Al tener las dos, el próximo paso será colocárselas a nuestra princesita. Y este sería el hermoso resultado final. Hasta aquí llegaría este tutorial. En las próximas partes de este video vamos a estar tejiendo el cuerpo, la cabecita, el cabello, el lazo del cabello y todos sus detalles finales. Así que nos vemos en los próximos tutoriales. Si te ha gustado tejer conmigo, no olvides darle like y suscribirte a este hermoso canal.